compañeros, muy buenas noches, qué gusto saludarlos como todos los días de clase, especialmente hoy, viernes, último día laboral para la mayoría y último día también académico para todos nosotros. Muchas gracias por estar en el curso de Derecho Notarial, bienvenidos los de la sección C y mi agradecimiento que estén viendo en transmisión en vivo, ¿verdad? Vamos a continuar, compañeros, con el desarrollo de nuestro programa, los puntos que ya estamos por terminar. Les comento que he hecho mis cuentas con respecto a los temas que tenemos que trabajar, que tenemos que ver. Afortunadamente tenemos la clase del día viernes 6, la del día lunes 9. El 9 les estaré informando si traslado la del 13 al 16. Y con esas tres clases pues estaríamos estaremos concluyendo los puntos del programa. Hoy tentativamente espero terminar el punto número 10 del programa, que se denomina eficacia jurídica del instrumento público. Es un tema muy corto, pero que necesita de mucha atención por parte de ustedes, por cuanto que necesito de hablar de algunos temas que yo siempre he platicado con los profesores, la modificación o el corrimiento de algunos puntos del programa, porque creo que todavía no hemos visto el tema de la escritura pública, pero vamos a ver ya los requisitos de la escritura pública, estamos viendo ya el instrumento público en sí. Recuerdo que el día viernes para ambas secciones, para las dos secciones, afortunadamente, tuve bastantes preguntas, tuve mucha participación de parte de ustedes, tuve comentarios, tuve preguntas, y entonces de esa manera pues nos vamos nosotros, hasta yo les digo, me voy retroalimentando de las observaciones, comentarios o pues apuntes que ustedes van poniendo dentro de sus comentarios y dentro de sus preguntas. Recuerdo que el día el día lunes de esta semana terminé o concluí la parte de los documentos públicos, de los documentos privados con y sin firma legalizada, que fueron los que realmente produjeron un tanto más de preguntas con este tema. Concluimos que la superioridad que tiene la escritura pública sobre el documento privado. Recuerdo que hablamos del artículo 57 del Código Notariado, que dice que la legalización de firma no prejuzga sobre la validez, contenido ni capacidad legal de las partes. Y por eso les decía yo a ustedes la superioridad, la importancia, la eficacia jurídica que con mayor trascendencia tiene el instrumento público denominado escritura pública, porque va dentro del protocolo, porque se guarda, porque se conserva, porque la misma es susceptible de inscripción en los registros correspondientes. Y entonces todo eso nos da la conclusión de poder afirmar que la escritura pública tiene la superioridad sobre un documento privado. Es importante manifestarles también, compañeros, que en la pizarra quedó aquí grabado, pero se los voy a comentar, los fines del instrumento público. Espero que los hayan escrito, si no lo pueden ver en su video, pero si no se los voy a decir de todas maneras. Los fines del instrumento público era el último subtema que yo tenía para el día lunes, el último subtema, para concluir ese punto del programa. Yo les decía a ustedes los fines del instrumento público. Si quieren lo apuntan, lo voy a decir despacio, y siempre veo que alguno de los compañeros pues traslada el comentario o lo que les dicto o el tema que estoy hablando, pues algunos de los compañeros lo trasladan en los mensajes. Los fines del instrumento público, el primero es perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad. Perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad. ¿Sí? Esos son los fines del instrumento público, perpetuar los hechos, ¿sí?, y las manifestaciones de voluntad.
¿Cómo las vamos a perpetuar el instrumento público? Ya lo dije, ¿verdad? Instrumentos públicos como la escritura pública que va dentro del protocolo, que es protocolar, y algunos instrumentos como el acta notarial que la vamos a perpetuar. ¿Cómo? El acta notarial de matrimonio la vamos a perpetuar protocolizándola, guardándola, conservándola dentro del protocolo, y por eso se afirma entonces que dentro de los fines o las finalidades que persigue precisamente el instrumento público es perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad. Y luego el siguiente fin o la siguiente finalidad es servir de prueba dentro del juicio o fuera de él. Esas es básicamente las finalidades. Apúntenlas, se las puedo preguntar, se las voy a preguntar. Su examen final, pues no les digo lo estoy planificando, pero tengo que estar en el entendido, tengo que estar determinado en el entendido de que vamos a terminar los puntos del programa. Por consiguiente, su examen final en un 70% tendrá la carga de preguntas en un 70% en los últimos 3 puntos del programa que estamos viendo, ¿verdad? Es el instrumento público, la falsedad, nulidad del instrumento público, que vamos a ver el día de hoy en los medios de impugnación, y posteriormente el tema del protocolo, que se van a dar cuenta ustedes que en 3 clases del protocolo posiblemente termine antes, pero por las preguntas y la consiguientes comentarios de ustedes y la interacción que vamos a tener con respecto a este tema, estoy completamente seguro que nos va a llevar por lo menos las últimas 3 clases para que platiquemos del protocolo. Dicho esto, compañeros, entonces doy por concluido el tema del instrumento público. Ya les dije las finalidades, les dije los fines. En el instrumento público les hablé de 5 instrumentos públicos: los protocolares, los extraprotocolares. También les hablé sobre el tema de los documentos públicos, los documentos privados con firma y sin firma legalizada, la importancia que tiene este tema. Y por último, quiero que se graben esto también, ¿verdad? Con respecto a al valor probatorio del instrumento público. Si quieren también lo escriben, que esto es muy importante, puede ser materia de examen, puede ser una pregunta de examen. El valor probatorio del instrumento público genera un principio, y es el principio de la indubitabilidad, ¿sí? Ese principio de la indubitabilidad está consagrado en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice que todos los documentos autorizados por funcionario público o por notario en el ejercicio de su cargo hacen plena prueba. Entonces, eso es la importancia de estar hablando del instrumento público, ese valor probatorio que tiene. Ya lo vamos a ver aquí también cuando hablemos del valor formal y valor probatorio. Repetiré ese principio de indubitabilidad que establece y que determina el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bien. Entro entonces al punto número 10 del programa, y el punto número 10 del programa se refiere el tema del que hablé anteriormente. Pregunta Héctor Ramos: el tema que hablé anteriormente es el que dejamos inconcluso, era lo relativo al instrumento público, clases de instrumentos públicos. Hablé de los fines o finalidades del instrumento público, cuáles van dentro del protocolo, fuera del protocolo, y ese es el tema que estamos concluyendo en este momento, y creo que no se ha perdido mucho. Será cuestión de 10 minutos que acabo de iniciar la clase y algunos otros comentarios que no eran relacionados con un tema académico. Entonces, vamos a hablar ahora de la eficacia jurídica del instrumento público, y precisamente este es un tema muy importante, es un tema que ustedes tienen que conocer. Ya vamos a hablar del protocolo, vamos a hablar de los requisitos y formalidades que deben de cumplirse en el protocolo, y por eso es de vital importancia que ustedes aprendan este tema tan importante como lo es la eficacia jurídica del instrumento público. Para ello es importante, no sé si ya les había hecho este ejercicio, si ya les había pedido que hicieran este ejercicio. Si ya lo pedí, lo voy a volver a repetir porque creo que es muy importante. Esto no solo les va a servir en su notariado 1, les va a servir en notariado 2, notariado 3, notariado 4. Y creo
que hasta las instancias, las últimas instancias de su carrera, para los efectos de su examen técnico profesional y, por qué no decirlo, también en el ejercicio de su profesión. Son importantísimo el tema de los requisitos que ustedes deben de conocer antes de poder hablar de lo que es el valor formal, el valor probatorio, las impugnaciones, o sea, los medios de impugnación de los instrumentos públicos. Recuérdense, por favor, y espero que tengan sus copias ahí, que recuerden siempre cuando hablo de los instrumentos públicos, estoy hablando de los 5 instrumentos públicos que ya les dicté. Les estoy hablando todo en su conjunto, sean los protocolares o sean los extraprotocolares. Por eso es importante que ustedes regresen, que tengan sus copias, que sepan que cuando digo instrumentos públicos es todo. Cuando digo escritura pública es una que va en el protocolo. Cuando digo actas de protocolización es un instrumento que va dentro del protocolo. Cuando digo una razón de legalización de firma es una que va dentro del protocolo. Y cuando hablo sobre las actas notariales y cuando hablo de una legalización de firma o una legalización de fotocopias de documentos, estoy hablando de instrumentos públicos que van fuera del protocolo. Entonces, por favor, voy a explicar claramente esto de los requisitos. Para todos los instrumentos públicos existen requisitos generales del instrumento público. Ya el próximo semestre les comento que mi primera clase, y primeramente Dios, así espero que sea, compañeros, porque les pido la sección C, la D y algunas otras secciones, el día de asignación de cursos, de verdad, en menos de 10 minutos ya están llenos los cupos. Yo les comento, el año pasado llegué a 802 alumnos y les pedí que era demasiada la cantidad de alumnos que tenía. Les dije que por la cantidad de alumnos no iba a dar revisiones de exámenes y que si no estaban conformes con eso, pues me hacían el favor en lo que era los cursos, y ahí solamente 10 alumnos se fueron de la clase y afortunadamente me quedé con 797 alumnos. Eran 807 los que tenía. Lo que quiero comentarles entonces, compañeros, es que, y esto salió, este comentario, creo que tal vez no venía a tema, pero salió porque quiero comentarles que como quisiera yo de verdad que ustedes, que ahora son mis alumnos, continuaran conmigo el próximo semestre. Porque de esa manera vamos a ir hilvanando, de esa manera vamos a ir, ahí sí que de alguna manera es un eslabón, cada tema del programa va siendo un eslabón en esa cadena de los 2 derechos notariales que yo les voy a impartir, y cómo me gustaría que ustedes siguieran conmigo para que no perdamos ese ritmo, porque en la primera clase del otro semestre, lo primero que voy a hacer, aunque sé que es un poquito tardado, pero lo primero que voy a hacer es dictarles una escritura pública. La van a tomar ustedes, les voy a dictar la escritura, y luego de esa escritura ya vamos a ir viendo nosotros precisamente cuáles son los requisitos en esa escritura pública, los generales, cuáles son los requisitos esenciales y cuáles son los requisitos no esenciales del instrumento público. Por eso es de vital importancia, compañeros, que hoy tengan o pongan mucha atención con respecto a esto, porque estoy hablando de los requisitos para todos los instrumentos públicos, porque si ustedes leen aquí, el tema de hoy es eficacia jurídica del instrumento público. Estoy hablando en términos generales de todos, protocolares o extraprotocolares, dentro o fuera del protocolo. Por eso es importante entonces que pongamos mucha atención con estos requisitos generales, esenciales y no esenciales del instrumento público. Así que quiero comentarles nuevamente, espero que estén conmigo el próximo semestre. Hay mucha gente que de la tarde se viene para la noche y entonces se llenan los cupos demasiado rápido. Por eso desde hoy les pido, cuando sea la asignación, por supuesto, si quieren continuar conmigo, entonces que estén atentos a su asignación. Bien, digo esto entonces, compañeros, empezamos con los requisitos generales. Quiero que abran su código notariado y nos fijemos en el artículo 29, y les digo nos fijemos porque esa fijación que ustedes van a hacer a partir de hoy de ese artículo 29 es importante, porque de ahí se desprenden los requisitos generales
los requisitos esenciales y los requisitos no esenciales, y los voy a explicar de esta manera. Cuando hablamos de requisitos, fíjense, generales, requisitos generales, ¿sí? Me estoy refiriendo al artículo 29 del Código de Notariado. Desde el numeral 1 hasta el numeral 12 en su conjunto le podemos denominar nosotros, estos son todos los requisitos generales que nosotros debemos de cumplir como una formalidad para crear, para faccionar y cumplir con las formalidades de todos los instrumentos públicos. Su aplicación, y me explico en esto, su aplicación de cada uno de los requisitos generales del instrumento público va a estar determinado, y ustedes mismos son los que tienen que elegir, los que tienen que saber y determinar qué requisito de cada uno de estos llamados generales son aplicables para cada uno de los instrumentos públicos que yo ya les expliqué, sean protocolares o sean no protocolares. ¿Por qué razón? Porque si hablo del acta notarial, ustedes van a ver que el acta notarial dice, además, bueno, el acta notarial, artículo 61 del Código de Notariado, y dice, el notario hará constar en el acta notarial el lugar, fecha y hora de la diligencia, ¿sí? Eso lo está pidiendo, y probablemente entre los requisitos generales del artículo 29 los repetimos. Pero los demás requisitos contenidos en el artículo 29 son aplicables, ¿sí? En su parte conducente, en su parte que sea necesario, son aplicables para todos los instrumentos públicos. Por eso les denominamos requisitos generales. Porque ¿cómo vamos a identificar nosotros a un contrayente? ¿Cómo vamos a identificar nosotros a un requirente en el acta notarial? Pues a través de los cumplimientos de los requisitos generales que se encuentran contenidos en el artículo 29. El Código de Notariado en su artículo 61 solamente dice el lugar, hora y fecha de la diligencia en el acta notarial. Pero ¿cómo vamos a identificar a ese compareciente en un acta notarial? A través de los requisitos generales, porque el artículo 29 dice cuáles son las formas que ustedes tienen para identificar a una persona. ¿Y cuáles son esas formas? Con la fe de conocimiento, doy fe de conocer a la persona, la dación de fe de que se conoce a la persona, el documento personal de identificación, y por medio de 2 testigos que sean conocidos por el notario, dice el artículo 29, numeral 4. Entonces, ahí, en resumen, ustedes pueden desprender de mis palabras o concluir de mis palabras, porque les estoy diciendo que los requisitos generales están contenidos en el artículo 29 del Código Notariado. Su aplicación es importante. Su aplicación es necesaria en todos los instrumentos públicos donde, por supuesto, cada uno de estos requisitos generales sea aplicable y su aplicación sea necesaria. Es artículo de los artículos generales. El nombre correcto del principio indubitabilidad, así es. Les dije a ustedes que el valor probatorio del instrumento público produce o genera el principio de indubitabilidad. Es indubitable, no se puede dudar de la existencia, de la eficacia jurídica y de la certeza jurídica que contiene ese instrumento. Lo dije, su fundamento legal, artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, para Axel le contesto, el nombre correcto es principio de indubitabilidad, tal y como usted lo escribió, y lo que significa es que el instrumento público es indubitable, no puede haber duda. Por supuesto, vuelvo a repetir, el artículo 186 hasta su final dice, sin perjuicio del derecho de las partes de redarguirlo por nulidad o por falsedad. Eso ya es lo que vamos a ver posteriormente. Les decía entonces, requisitos generales del instrumento público, por favor, lo leen en el artículo 29 del Código Notariado, del numeral 1 al numeral 12, todos esos le llamamos nosotros requisitos generales, ¿sí?
Y posteriormente, dicho esto, me paso a los requisitos esenciales del instrumento público. ¿Y por qué voy a separar de los generales los esenciales y también de los generales separo los no esenciales? ¿Por qué razón? Porque el Código de Notariado hace una distinción entre lo que es un requisito esencial y lo que es un requisito no esencial del instrumento público. Y tanto que la omisión del requisito esencial del instrumento público da como resultado o como sanción, la nulidad formal del instrumento público. En tanto que la omisión de requisitos no esenciales, que estamos poniendo aquí no esenciales, sí, la omisión de ellos da como resultado, de acuerdo a lo que dice el Código de Notariado, una sanción de una multa de 5 hasta 50 quetzales según sea el caso. Esa es la diferencia que vamos a encontrar entre los requisitos esenciales y los requisitos no esenciales. El requisito esencial dice: la omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada de demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su autorización. Entonces, estamos en requisitos esenciales y no esenciales. Les decía al principio, cuando empecé a hablar de esto, ¿por qué les pedía? Primero tengo con color diferente los requisitos generales. ¿Y por qué lo puse aquí con color naranja? Porque quiero que hagamos el ejercicio y dejo con color negro los requisitos no esenciales. Si leen ustedes el artículo 31 del Código de Notariado, ahí taxativamente la ley les dice cuáles son los requisitos esenciales del instrumento público. ¿Cuáles de esos requisitos, si ustedes lo omiten, tendrán como resultado la nulidad formal, la nulidad de forma del instrumento público por haber omitido ese requisito esencial? Leamos los requisitos esenciales del instrumento público y el artículo 31 dice: son formalidades esenciales del instrumento público. Me estoy refiriendo a esto, ¿verdad? A estas, y por eso lo tengo en color anaranjado, ya les explico. El nombre y apellido o apellido de los otorgantes. Este es un requisito esencial, compañeros. Es un requisito que establece la ley y que dice: no se puede omitir el nombre, no se pueden omitir los apellidos, ¿sí? Debemos de poner los 2 nombres y los 2 apellidos de la persona. Eso es importante y es un requisito esencial porque es la forma de identificar a una persona como titular de un derecho, como representante legal de alguien. Ese el nombre, ¿verdad? El mismo Código Civil lo dice, el nombre es nombre propio y el apellido de sus padres. Por eso es importante, es un requisito esencial que, por supuesto, si se omite un apellido, si se omite un nombre, si no se cumple con la identificación del nombre completo como debe ser, como está en el DPI, como está en su certificación de su partida de nacimiento, eso da como resultado la nulidad del instrumento público. Y cuando veamos este punto, vamos a poder impugnar el instrumento público de nulidad de forma. Bien, voy por el primero. Lo que les explico y lo iré explicando cuando veamos esto del nombre, la ley no obliga al notario actualmente. Hace muchos años hubo una sentencia de la Corte de Constitucionalidad donde determinó que no era necesario ponerle a las personas que solamente tienen un apellido, ponerles sin otro apellido, único apellido entre paréntesis. Eso no es necesario, eso es irrelevante y por consiguiente es inconstitucional que se obligue al notario o que se le obligue a la persona a decir Rubén Pérez sin otro apellido, Carlos Lemus sin otro apellido, Rita Molina sin otro apellido. Entonces ese es el
Requisito esencial, nombre completo de los apellidos. ¿Sí? Para César Franz ya le contestó Román, que es el artículo 32, que leí de la omisión de las formalidades esenciales, que da como resultado la nulidad formal del instrumento. Si el compañero Franz me está preguntando, César Franz me está preguntando sobre el requisito de los requisitos esenciales, está en el artículo 31 del Código Notariado. Con el segundo, formalidades, lugar y fecha del otorgamiento, que está en el numeral 1, perdón que me la salté, el numeral 1 también dice lugar y fecha del otorgamiento del contrato, ese requisito esencial, tiene que decirse el lugar y la fecha. Luego el nombre y apellido o apellidos. 3, requisito esencial número 3. Razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal y el notario hará constar que la misma, de conformidad con la ley y a juicio del notario, es suficiente para el otorgamiento del presente contrato. Esto es un requisito esencial. La razón sencilla. El notario califica el instrumento, el documento, ¿sí?, que se le está presentando, con el cual se acredita la representación. Y recuérdense, cuando hablábamos de la actividad legitimadora del notario, el notario tiene que calificar que esa representación legal es suficiente para que el mandatario, para que el gerente general, para que el administrador único, para que el presidente de una asociación, para que el padre en ejercicio de la patria potestad pueda otorgar una escritura pública que contiene un contrato o una declaración de voluntad. Por eso es importante, compañeros, ese requisito esencial. Requisito número 4. La intervención de intérprete cuando el otorgante ignore el español. Esto es necesario, ¿verdad? Y si no ignora el español un italiano, por ejemplo, pues el notario hará constar dentro del mismo instrumento que el italiano Giuseppe Tardinelli, ¿sí?, habla y entiende perfectamente el idioma español. Con eso es suficiente, con eso se releva de la responsabilidad del numeral 4 del artículo 31 del Código Notariado. Y de ahí la número 5, requisito esencial, la relación del acto o contrato con sus modalidades. Ya cuando veamos las partes de la escritura pública, les diré, compañeros, una escritura pública que no tenga una buena redacción, una escritura pública, imagínensela ustedes, sin condiciones, sin estipulaciones, sin un interés pactado, sin un plazo, sin reservas, sin todas sus modalidades que debe de llevar un contrato, pues definitivamente podría ser atacado en nulidad. Es un contrato que sencillamente, o es una escritura pública que sencillamente no tiene trascendencia ni relevancia dentro de la vida jurídica. ¿Sí? Por eso es necesario, importante, que sus modalidades, el contrato es otro requisito esencial. Y por último, compañeros, aquí muy importante, ya lo vamos a ver y ustedes lo tienen que saber. Para Solís Román, sí, la representación tiene que ser en original. Yo preferentemente les digo, pues en algunos casos, cuando son mis clientes míos, andan con una fotocopia legalizada de su acta de nombramiento, fotocopia legalizada del testimonio de la escritura pública. Pero hay algo muy importante aquí en este tema. Recuérdense que para mí la legalización de las fotocopias se limita exactamente igual a la legalización de firmas. El notario no puede prejuzgar sobre la validez o legitimidad de la fotocopia, ¿sí? Entonces el notario no puede decir que se le acreditó la representación con una fotocopia legalizada. Dirá que se le acreditó con el acta notarial que contiene su nombramiento. Y ahí estaría el notario jugándose su responsabilidad, no solo penal, sino que también civil, si el notario dice que tuvo a la vista el original y lo que era una simple fotocopia o una copia legalizada. Por eso el extremo para mí es importante que sea la original la que les presenten a ustedes, que ustedes tengan a la vista el original para poder acreditar la representación legal.
¿sí? Por supuesto, siempre les he dicho, ¿verdad?, que cuando me vengo de este lado lo hago como profesor, como catedrático de ustedes, y cuando me vengo de este lado lo hago como notario que ejerzo mi profesión y estoy dentro de la vida diaria, dentro de lo que es el tráfico notarial, de todos esos contratos. Y sí les quiero comentar, ¿verdad? Me vengo de este lado, compañeros, y nosotros, recuérdense ustedes lo que yo les decía, la unidad del acto, ¿sí? La calificación jurídica, la legitimación de las personas. Y como profesor les digo, y le doy la respuesta a Solís Román, que es importante, necesario que tengan a la vista el documento con el cual se acredita la representación, que sea en original. Sin embargo, tengo que aceptarlo y lo vengo a decir ahora aquí de este lado como profesor, como notario, como ser humano, que soy un profesional del derecho notarial, que cuando a uno le entregan una minuta en un banco, en alguna institución pública, le dan a uno la minuta y ahí va transcrita el acta notarial, la fecha, cuándo se inscribió en el registro, cómo se inscribió registralmente, pero nosotros no tenemos a la vista ese documento. Nosotros realmente, si me vengo como profesor, yo les tendría que decir, ese instrumento público no deberíamos hacerlo porque no tenemos a la vista, a nosotros no nos consta esa representación legal. Y sin embargo, por la práctica, por la costumbre notarial, tenemos que absorber el sistema de que jamás un banco nos va a poner a nosotros a la vista el acta notarial en original. ¿Y qué sucede si decimos, si no me ponen a la vista, yo no hago la escritura, yo no hago el contrato? Sencillamente, pues no lo haga y no lo hace y no le damos el préstamo a su cliente. El cliente tendrá que buscar un notario que adopte y que abrace el sistema y que diga, bueno, yo sí lo acepto de esa manera y voy a confiar en la credibilidad que me tiene que dar un banco a mí, y entonces lo hago constar que tuve a la vista el documento con el cual se acreditó la representación legal de un gerente del banco, el Quetzal Sociedad Anónima, y lo voy a hacer. Ese es el motivo, y por eso les comento, ¿verdad? Como profesor, como catedrático, y les comento también como notario. Y luego, compañeros, viene este requisito esencial que es de suma importancia, compañeros. Es importantísimo este requisito. Las firmas de los que intervienen en el acto y contrato o la impresión digital en su caso. Compañeros, la importancia de este artículo es lo que yo les decía. ¿Se recuerdan ustedes? El principio de autenticidad la da el notario. Pero para que exista ese principio de autenticidad o la actividad del notario de la autenticidad, tienen que estar las firmas de los otorgantes, porque el artículo 29, numeral 12 dice, firma de los otorgantes y firma del notario precedida de las palabras ante mí. Eso significa, cuando dice el artículo 31, las firmas de todos los que intervienen en el acto o contrato, significa que tienen que firmar todos los que comparecieron más el notario. Es necesario y es importante porque el artículo 31 dice, es requisito esencial la firma de todos los que intervienen. Ya vamos a ver los elementos personales del instrumento público, pero ¿quiénes intervienen en el acto o contrato? Si son testigos, tienen que estar las firmas de los testigos. Si la persona no sabe firmar, deja su impresión digital y está el testigo que va a firmar por ella. Tiene que estar la firma del testigo. ¿Por qué razón? Porque es un requisito esencial. Y la omisión, porque lo dice en plural, las firmas de todos los que intervienen, eso significa que no excluye a ninguna, que no hay excepción ninguna, a que faltó el fiador, pero no importa. No, la ley, el artículo 31, numeral 6, dice las firmas de todos los que intervienen. Así que pensemos, requisito esencial del instrumento público, todas las firmas de los que intervienen en el acto y contrato. A mí la ausencia de requisitos generales, no compañeros. La ausencia para Axel Armando, la ausencia de requisitos no esenciales, ¿sí? Da como resultado, el artículo 33 lo dice, da como resultado
una multa de 5 a 50 quetzales. No son requisitos generales. Los generales ya los expliqué, están en el artículo 29. Los requisitos esenciales son los que estoy hablando ahorita, que están contenidos en el artículo 31. ¿Sí? Entonces, le doy esta respuesta. Ya está confirmado. Muy bien. Entonces, artículo 33 contestó correctamente Brian Morales. Muchas gracias. Estamos hablando de la omisión de requisitos, solo le faltó a Brian, sí, correcto, le puso no esenciales, artículo 33. Bien, entonces estoy con los requisitos esenciales, artículo 31, y aquí está claro, ¿verdad? Los requisitos son esenciales y deben de cumplirse en todas las escrituras públicas. Pero bueno, ahora viene el ejercicio que les voy a pedir, y ahora van a entender ustedes por qué les puse esenciales con naranja y dejo no esenciales con negro, porque el ejercicio que les voy a pedir que hagan es de esa forma. Les va a quedar a ustedes, pues si es naranja, yo lo puse en naranja porque el amarillo lo traté de poner en amarillo, pero un resaltador amarillo, puede ser amarillo, celeste, el resaltador que ustedes quieran, pero si fuera naranja, pues les va a quedar a ustedes de esta siguiente manera. Lo quise poner en amarillo, pero no se miraba muy bien, entonces por eso lo puse en anaranjado. Y si fuera un resaltador anaranjado, les tendría que dar el resultado siguiente. Vean. Y así les va a quedar rápidamente, se los enseño. Así les va a quedar su código notariado, así, con resaltador amarillo. Y ahora les explico cuál es el ejercicio que les voy a pedir. Si bien es cierto, el artículo 31 taxativamente, muy claramente determina cuáles son los requisitos esenciales, porque si ustedes lo vuelven a leer y si vuelven a ver el artículo 31, se los detalla. Y sin ningún equívoco, ustedes deben determinar cuáles son los requisitos esenciales. Si los determinan cuáles son los requisitos esenciales, a los que están contenidos en el artículo 31, los leen, los aprenden, los estudian y ya saben cuáles son los requisitos esenciales. Pero busquen ustedes un artículo que taxativamente diga exactamente igual al artículo 31, que diga son requisitos esenciales del instrumento público, o un artículo que diga son requisitos no esenciales del instrumento. No lo vamos a encontrar. Lo único que habla de requisitos esenciales aquí en el Código Notariado es el artículo 33, que dice la omisión de las formalidades no esenciales o requisitos no esenciales. Su significado es simplemente una sanción. Pero me preguntan ustedes, ¿y cómo voy a determinar cuáles son esenciales y cuáles no esenciales? Si yo en el examen les digo, refiera 3 requisitos no esenciales del instrumento público. Si les digo, refiera 3 requisitos esenciales del instrumento, se van al artículo 31, leen el artículo 31, analizan el artículo 31 y me ponen cuáles son 3 requisitos esenciales de los 6 que están contenidos ahí. Pero para poder determinar los no esenciales es necesario que hagan el ejercicio siguiente. Van a subrayar con resaltador naranja, resaltador amarillo, verde, rosado, celeste. Van a subrayar ustedes en el artículo 29 todos los requisitos que se repiten en el artículo 31. Lo subrayan, leen su artículo 31, subrayan en el artículo 29 cuáles se repiten, y los que les quede en negro, los que les quede sin subrayar, a esos les van a llamar ustedes requisitos no esenciales del instrumento público. Porque entonces el ejercicio es que los que han subrayado se repiten en el artículo 31 y rápidamente ustedes sabrán cuáles son esenciales y cuáles son no esenciales del instrumento público. ¿Sí? Esenciales, no esenciales del instrumento público. Hagamos una prueba y ustedes mismos contéstensela en este momento. Subrayemos y dicen, veamos del artículo 31 y veamos dice el artículo 31, lugar y fecha del otorgamiento. Vienen ustedes y subrayan en el numeral 1 del artículo 29
subrayan en el numeral 1 del artículo 29, subrayan lugar, día, mes y año del otorgamiento, porque el artículo 31 dice, el artículo 31 numeral 1 dice, el lugar y la fecha del otorgamiento son requisitos esenciales. Entonces ustedes en el artículo 29 subrayaron lugar, día, mes y año del otorgamiento. Si en este momento inmediatamente les pregunto, ¿el número del instrumento público es requisito esencial o es requisito no esencial? Su respuesta debe ser, es requisito no esencial. Haber omitido el número del instrumento es no esencial. La razón, ustedes la tienen evidentemente aquí. No subrayaron el número porque el número no está como requisito esencial. Por consiguiente, ya tienen un requisito no esencial. Si yo en su examen pusiera dentro de las preguntas de falso y verdadero, el número del instrumento público, de acuerdo y de conformidad con la ley, es un requisito esencial del instrumento público, falso o verdadero. Contesten ustedes ahorita. Tuvieron que haber contestado falso, porque es un requisito no esencial. Pero si en sentido contrario les hubiera dicho, el número del instrumento público es un requisito no esencial de conformidad con lo que establece el Código de Notariado, falso o verdadero. La respuesta, verdadero, porque es un requisito no esencial. Y así sigan ustedes el numeral 2. Nos vamos al numeral 2 del artículo 31. ¿Qué dice el numeral 2 del artículo 31? El nombre y apellidos o apellidos de los otorgantes. Regresemos al artículo 29 y van a subrayar en amarillo los nombres y apellidos y los subrayan. Ese es un requisito esencial. Pero luego les quedó sin subrayar edad, estado civil, nacionalidad, profesión, ocupación, oficio, domicilio. Si se les olvidó poner guatemalteco, casado, comerciante de este domicilio, ese es un requisito no esencial. Y así van a ir determinando ustedes. Luego nos vamos al numeral 5 y dicen ustedes y se preguntan, razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal. Se van al 31 y ven el numeral 3 y dice, razón de haber tenido a la vista los documentos. Entonces lo subrayan y ya saben que el numeral 5 del artículo 29 es un requisito esencial del instrumento público. Numeral 6 y se van al artículo 31, numeral 4. La intervención de intérprete cuando el otorgante ignore el español. Entonces van ustedes al artículo 29, dice, numeral 6, la intervención de un intérprete nombrado. Ese es un requisito esencial. Lo subraya y les va a quedar en amarillo. Se van al numeral 5 y dice, la relación del acto o contrato con sus modalidades. Numeral 7 del artículo 29 lo subrayan. La relación fiel, concisa y clara del acto o contrato, requisito esencial. Y por último, nos vamos al numeral 6 del artículo 31. Las firmas de los que intervienen en el acto o contrato. Y entonces el numeral 12 del artículo 29 dice, las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario precedida de las palabras ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, pondrá la impresión de su dedo pulgar derecho y en su defecto otro que especificará el notario, firmando por él un testigo. Y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo, ¿sí?, que represente un mismo derecho. Entonces vienen ustedes, subrayan el artículo 29, numeral 12, el numeral 12 del artículo 29, y todo lo que les quedó en negro, por eso los puse aquí, todos los que les quedó sin subrayar, todos los que le quedó gráficamente en color negro, ustedes dirán, ese es un requisito esencial. Si yo les dijera a ustedes, escriba un requisito esencial no esencial del instrumento público, que no sea el número del instrumento, pues entonces tienen ustedes para buscar el numeral 11, el numeral 8, el numeral 9, el numeral 10. Esos son requisitos no esenciales del instrumento.
¿sí? Los que les quedó entonces, insisto y perdonen que insista en esto, los que les quedó sin subrayar en resaltador, esos les vamos a denominar requisitos no esenciales del instrumento público. Muy bien. Aquí terminamos entonces esto, espero, solamente muy rápidamente. Generales, artículo 29, todos, esos son los generales, aplicables donde deben de concurrir esos requisitos, aplicables para todos los instrumentos públicos. Pensemos en no omitir los requisitos generales. Pero si omitiéramos requisitos no esenciales, una multa. Pero si omitimos requisitos esenciales, nulidad de forma. Entonces, por favor, tenemos requisitos generales, requisitos esenciales, artículo 31 del Código Notariado, requisitos generales, artículo 29, y los no esenciales, artículo 29, no subrayados o no resaltados. Así tendría que determinar ustedes los requisitos esenciales y los no esenciales. Bien, termino entonces con esto de los requisitos, porque para hablar de este tema, eficacia jurídica del instrumento público, me era de suma importancia trasladarles a ustedes esto. ¿Cuáles son los requisitos esenciales? ¿Cuáles son los generales? ¿Y cuáles son los no esenciales? Espero, compañeros, porque no tuve preguntas, no tengo comentarios, entonces espero que lo hayan ustedes analizado bien, que hayan subrayado bien, porque yo en el examen tengan seguro. De alguna manera les preguntaré 3 requisitos no esenciales, 3 no esenciales, hablaré de los requisitos generales, que son los generales. De alguna manera en la parte de ya sea de falso y verdadero o de selección múltiple, ubicaré alguna de las preguntas relacionadas con estos temas de generales, esenciales y no esenciales. Para Solís Román, muchas gracias, compañeros. Muchas gracias por esa pregunta de al referirse al número de orden es cuando no se realiza en el protocolo. No, es al revés. En el protocolo, se recuerdan ustedes, en el protocolo todos los instrumentos llevan número, todos. Ya vamos a ver cuando veamos el protocolo, la próxima clase, primeramente Dios, la próxima clase. Este es el protocolo, todos los que van en el protocolo llevan un número. Esto es letra muy pequeña, pero aquí tiene número 551. Este número lo va a llevar todo instrumento público que va dentro del protocolo. Entonces es requisito no esencial del instrumento público que no lleve número. Por supuesto, un acta notarial como va fuera del protocolo, una legalización de firma como va fuera del protocolo, no lleva número, por consiguiente ahí es irrelevante, ¿verdad? Irrelevante si es esencial o no esencial, porque el número en el acta notarial no procede, solo va a proceder en los instrumentos públicos que van dentro del protocolo, ¿sí? Escritura matriz, acta de protocolización y razón de legalización de firma, pero ya saben ustedes. Todos los que van dentro del protocolo deben de llevar número, pero el número es un requisito, contesten ustedes, ahorita contestes, es no esencial, no lo subrayaron, es no esencial. Muy bien, muchas gracias Nora, Anthony y Axel, pues todo está bien, me alegro. Voy ahora entonces a hablar, sí, creo que tengo 15 minutos. En la eficacia jurídica del instrumento público tenemos 2 aspectos importantes, el valor formal y el valor probatorio. El valor probatorio concluí y se los dije en el último tema del instrumento público. ¿Cuál es el valor probatorio? Se genera ese principio de indubitabilidad. Es indudablemente, es cierto. Tiene eficacia, tiene trascendencia jurídica, tiene certeza jurídica. El artículo 186 del Procesal Civil y Mercantil lo dice. Todos los documentos autorizados por notario o funcionario público en el ejercicio de su cargo hacen plena prueba, ¿verdad? Ahí lo dice, sin perjuicio del derecho de las partes de redarguirlos por nulidad o por falsedad.
¿sí? Pero en principio, su valor probatorio es que es indubitable. Esa presunción legal de veracidad que nosotros le imprimimos, que nosotros le trasladamos al instrumento público denominado escritura pública, acta de protocolización, razón de legalización, acta notarial y actas de legalización de firma o de documentos, eso que nosotros le trasladamos, esa certeza jurídica, lo acabamos de decir, ¿verdad? Perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad, ese es su valor probatorio. Servir de prueba dentro, ¿sí? Su valor probatorio. Servir de prueba dentro o fuera del juicio. Porque si nosotros estamos hablando de juicio, es que estamos hablando de un órgano jurisdiccional, que estamos hablando de tribunales. Pero se me ocurre, nos citan a nosotros a la dirección de atención al consumidor, ¿sí? DIAC. Nos citan a nosotros ahí porque tenemos una audiencia, porque un proveedor dice que, un comprador dice que el proveedor no le cumplió con la entrega inmediata, por ejemplo, de un inmueble. Llevamos el testimonio de la escritura pública inscrita donde dice que por razones de fuerza mayor o caso fortuito, el inmueble puede ser entregado 60 días después de la fecha o del plazo programado para la entrega del inmueble. No estamos hablando de juicio, no estamos hablando de poner en funcionamiento los órganos jurisdiccionales, estamos hablando de un tema puramente procesal administrativo. Y llego yo con mi testimonio, con una fotocopia legalizada, por si la quiero dejar, y le digo al conciliador, mire, aquí está que tenemos 60 días más. Ese tiene su valor probatorio fuera de juicio. Y le vamos a demostrar nosotros al consumidor, porque es consumidor, no comprador, al consumidor que nosotros estamos cumpliendo con ello. Nos citan en la Inspección General de Trabajo y tenemos un acta notarial donde se hace constar que todas las prestaciones se le fueron pagadas de conformidad con la ley y se hace como ahora hay que hacerlo, se determina aguinaldo proporcional, vacaciones proporcionales, todas sus prestaciones y que se le entregó por medio del cheque tal y tal y tal y tal. Ese es valor probatorio del acta notarial. Llevamos el acta notarial a la Inspección de Trabajo y decimos, esto no es el inicio de un proceso judicial. Es administrativo. Estamos ante la Inspección de Trabajo, demostramos con la prueba de que ya pagamos todas las prestaciones y que se nos otorgó un finiquito laboral. Y entonces ese es el valor probatorio que tiene el instrumento público, ya sea acta notarial o ya sea escritura pública. ¿Sí? Por eso tenemos que concluir en ese principio de la indubitabilidad. No dudamos de eso, no podemos negarlo porque así lo dice. El artículo 186 lo dice. ¿Quién lo autorizó? Un notario. ¿Quién legalizó la firma? Un notario. ¿Quién autorizó la escritura? Un notario. Esa es la prueba evidente, ¿verdad? Dentro de un proceso que no sea judicialmente. Por eso decimos en juicio o fuera de él. Y luego, su valor formal. Para poder hablar del valor formal, es importante que ustedes piensen en esto. Requisitos generales, requisitos esenciales y requisitos no esenciales. El valor formal, ¿se recuerdan ustedes cuando hablamos de el derecho notarial? Teoría formal del instrumento público. Y ustedes concluían, yo se los dije en clase, la teoría formal del instrumento público estudia el conjunto de formalidades que el notario debe de cumplir para la creación de su objeto del derecho notarial del instrumento público. Por eso es importante, compañeros, que cuando estamos hablando nosotros de su valor formal, es pensar en estos requisitos que nosotros tenemos que cumplir. Son las formalidades que debemos de cumplir, ya sean esenciales o no esenciales, pero tienen su valor formal, son formalidades. Que a uno lo vayamos a impugnar por medio de nulidad o falsedad, la omisión de uno de los requisitos, la impugnemos por nulidad o falsedad, o que nosotros impugnemos por el requisito, impugnemos el instrumento público por la nulidad de forma, pero vamos a hablar del requisito formal de no le puso el número.
Pues que sancionen al notario, que le pongan una multa al notario, pero la eficacia, la trascendencia jurídica definitivamente la va a tener, ¿verdad? Ese es el tema del valor formal del instrumento público, el cumplimiento de las formalidades que el notario tiene que tener. Y por eso decimos, el derecho notarial es el conjunto de instituciones, doctrinas que regulan, ¿sí?, la organización notarial, la función notarial importante hoy, la teoría formal del instrumento público. Eso es precisamente el valor formal y el valor probatorio que tiene el instrumento público. Y es la eficacia jurídica que va a tener. Su valor formal cumple, reúne todos los requisitos formales el instrumento público, sí. Cumple con todas sus formalidades, sí. El operador en un registro de la propiedad va a estudiar, va a analizar el cumplimiento de las formalidades, sí. Si no las cumple, pues entonces tendrá que suspender la inscripción de eso porque está omitiendo formalidades esenciales o no esenciales o de todas las denominadas generales. Y entonces, compañeros, cuando ya hablé de su valor probatorio en la eficacia, su valor probatorio y su valor formal, es precisamente porque si no hay formalidades, puede impugnarse el instrumento. ¿Sí? Y es precisamente ese valor formal el que nosotros tenemos que concluir, que debemos de cumplir con todos los requisitos y con todas las formalidades contenidas o establecidas en la ley. ¿Para qué? Para que no nos impugnen los instrumentos públicos, ¿sí? ¿Y cómo nos van a impugnar los instrumentos públicos? ¿Cuáles van a ser las formas de impugnación del instrumento público? Bueno, el instrumento público puede ser impugnado Edwin Gómez, es indubitable, lo escribió correctamente, ¿sí? Bien, es indubitabilidad con B, ¿verdad? No es con V, es con B. Entonces, les decía, impugnaciones, nulidad de forma y nulidad de fondo. Esto lo van a comprender ustedes. Creo que sí tengo unos 5 minutos para explicarles este tema. Impugnaciones tenemos entonces de nulidad, de forma y de fondo. Forma. La nulidad de forma, por favor, la nulidad de forma genera estos 3 principios de excepcionalidad, de finalidad y de subsanabilidad. ¿Sí? Es importante que los copien, es importante que lo sepan ustedes, ¿sí? De excepcionalidad, no se pueden crear figuras notariales, sino que, ¿qué dice el principio de excepcionalidad cuando hablamos de una nulidad de forma? La nulidad de forma genera esos 3 principios, la excepcionalidad. No se pueden crear figuras notariales sino para impugnarlas, sino las que expresamente señala la ley. Si la ley señala es nulidad o produce nulidad de forma, la omisión de requisitos esenciales en el instrumento público, la nulidad de forma, su principio de excepcionalidad es que solo y únicamente se va a poder atacar de nulidad de forma por lo que establece el Código Notariado en el artículo 31. Eso significa este principio de excepcionalidad. No podemos crear figuras, no podemos inventarnos nosotros una omisión de un requisito formal nuestro para poder impugnar la de nulidad de forma. La nulidad de forma es única y exclusivamente su impugnación por lo que establece así taxativamente la ley. Artículo 31 dice, ¿cuáles son la omisión de requisitos esenciales? ¿Hay ahí nulidad de forma? Sí, hay nulidad de forma. Ese es el principio de la excepcionalidad. Y el principio de la finalidad, el principio de la finalidad, ¿qué es lo que persigue el instrumento público? Es dar certeza y seguridad jurídica. Aún con la existencia de omisión de requisitos esenciales o la omisión de requisitos no esenciales, la finalidad que persigue es dar certeza y seguridad jurídica. Y eso significa que si nosotros, ¿sí?, hablamos de
un principio de finalidad es que la finalidad que persigue la certeza y la seguridad jurídica y puede hacer que el instrumento público, sí, pierda su eficacia y su seguridad jurídica como instrumento público. Pero lo que dice, ¿cuál es la finalidad? ¿O qué persigue el instrumento público? Lo que va a pasar es que si impugna, pues quedará como un documento privado de fecha cierta y determinada, ¿sí? Porque está firmado, porque las partes lo firmaron. Que lo vamos a impugnar de nulidad de forma. Se omitieron requisitos formales, es correcto. Como instrumento público no va a tener eficacia, pero como su principio de finalidad es, hubo firmas, hay la existencia de una declaración de voluntad en ese documento, pues en ese instrumento, pues que quede como documento privado, pero el principio de la finalidad, ¿sí?, protege precisamente en el tema de la nulidad de forma. Y por último, el principio de subsanabilidad. La nulidad de forma, ¿sí?, la nulidad de forma, cuando omitimos requisitos no esenciales, la nulidad de forma, cuando omitimos requisitos no esenciales del instrumento público, ¿sí?, puede ser subsanable. ¿Se recuerdan que lo hablamos? Artículo 77, numeral 1, literal E. Las escrituras públicas de aclaración o ampliación que tengan como objeto único enmendar errores de forma, lo platicamos, solo la forma la podemos enmendar. Por eso dice que lo podemos subsanar. Esa nulidad la nulidad de forma, ¿sí?, la podemos subsanar. Y si no la podemos subsanar solo con la comparecencia del notario, si hay una omisión de un requisito esencial del instrumento público, le omitimos a don Carlos Luna, le omitimos su segundo apellido que es Valle, comparecen todos los otorgantes y subsanan el error. Todos los otorgantes dicen que por error se omitió el segundo apellido del compareciente que vende el inmueble y que entonces se subsana el error por medio de la ampliación, haciendo constar que el nombre completo del comprador es Carlos Luna Valle y lo subsanamos. Ese es el principio de la subsanabilidad en el caso de la nulidad de forma. Por eso allá, si ustedes se dan cuenta, aquí les puse nulidad de forma. En el recuadro les pongo nulidad de forma. Bien. Voy a explicar la nulidad de fondo nada más y dejo para el principio de mi clase del día viernes de la próxima semana, que este lunes que viene no tenemos clase. Para el viernes de la próxima semana dejo el tema de la falsedad. Es bastante corto y pequeño, pero sí quiero terminar con el tema de la nulidad de fondo. César Franz dice que no le quedó muy claro el valor probatorio. El valor probatorio, les decía a ustedes, de las finalidades del instrumento público, ¿sí?, que va a perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad, y además dice que hace plena prueba dentro del juicio o fuera de él. Su valor probatorio es innegable. Su valor probatorio se encuentra consagrado en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde vuelvo a repetir, y lo he dicho muchas veces en clase, que todos los documentos autorizados por notario o por funcionario en el ejercicio de su cargo hacen plena prueba. Y ahí decimos, su valor probatorio es que hace plena prueba. No podemos dudar de ese valor probatorio que tiene el instrumento público, porque va a probarlo, y ya les expliqué cuál es la prueba. Dentro de un juicio, prueba. Fuera de un juicio, lo prueba. ¿Sí? Espero, César, que haya respondido a su pregunta. Y por último, entonces, me quedo y termino con la nulidad de fondo, ¿verdad? La nulidad de forma, ya saben, omisión de requisitos y formalidades, ya sean esenciales o no esenciales, podemos impugnarlo de nulidad. La nulidad de forma, cuando omitimos requisitos
esenciales da como resultado la nulidad de forma. Todo requisito formal, todo lo que omitimos de formalidades del instrumento público, ¿qué es lo que más le interesa al derecho a nosotros los notarios? La nulidad de forma. Esto es lo que nosotros los notarios tenemos que proteger mucho, porque este requisito de formalidades es nuestro. Los requisitos de la forma es nuestra. Nosotros tenemos que saber qué requisitos debemos de cumplir, cómo identificar a una persona, cómo hacer que alguien que no firme, qué tipo de testigos vamos a utilizar. Esa es la nulidad de forma. Y luego la nulidad de fondo, o sea, cómo vamos a impugnar la nulidad de fondo. La nulidad de fondo, compañeros, definitivamente aquí no se ataca la formalidad, no se ataca la forma, no se ataca, digamos, el continente, se ataca el contenido del negocio jurídico. Entonces ahí hablamos de una nulidad de fondo. Que la forma está bien, sí, es correcto. Que la forma se hizo correctamente, se cumplieron con todos los requisitos, se identificó bien a los comparecientes, se identificó correctamente a los testigos, utilizamos al intérprete, calificamos bien la representación legal, pero vamos a atacar el instrumento público de fondo cuando dice el artículo 1301 del Código Civil. Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Ahí dice hay nulidad y estamos hablando de la nulidad de fondo. Lo que las partes van a atacar es el negocio jurídico en sí. No van a decir, le faltó el número. No van a decir, no le pusieron lugar. Van a decir, el negocio es nulo. ¿Sí? Y luego nos vamos al artículo 1251 del Código Civil, que también establece lo siguiente. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicios y que el objeto sea lícito. Cualquiera de la omisión, ¿sí?, de estos requisitos contenidos para la validez de un negocio jurídico en un contrato, ya no vemos el continente, vemos el contenido del negocio jurídico y eso es precisamente la nulidad de fondo. Vamos a atacarla del fondo, el negocio jurídico, y aquí atacamos los requisitos esenciales o no esenciales. Bien, voy a terminar aquí, compañeros. Voy a hablar, me queda este tema, la falsedad material y la falsedad ideológica únicamente para empezar la clase del otro día viernes, y entonces ya entraríamos al tema del protocolo. El próximo viernes ya vamos a hablar del protocolo, hojas del protocolo, cómo se compra el protocolo, cuáles son las obligaciones del notario, cómo se lleva el protocolo, cómo se empasta y muchas cosas más que son importantes con relación al protocolo. Muchas gracias por su tiempo, compañeros, que tengan un buen descanso para los trabajadores públicos, para los trabajadores del Estado, pues que tengan un largo fin de semana, porque van a ser 3 días de descanso, así que les deseo muy buena noche, muy feliz fin de semana largo y bendiciones para todos ustedes. Muchas gracias. Para Imanol Castro. No leí del procesal civil y mercantil, no leí artículo, solamente lo referí, que era el 186 del procesal civil y mercantil. Si se refería al Código Civil o si se refiere al Código Civil, compañeros, es el artículo 1251 que se refiere a los requisitos para la validez del negocio jurídico, y si se refiere a la nulidad, me establecí o determiné el artículo 1301 del Código Civil. Muchas gracias, compañeros, muy feliz noche, nuevamente bendiciones.